Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo: Éfata, que significa ábrete. Estas son las palabras del Señor que están al centro del Evangelio de este domingo. Es la misma palabra de Cristo que quiere resonar en todos nuestros corazones. Es Él el que se dirige a nosotros. El Evangelio de este domingo 23 del tiempo ordinario nos presenta un episodio importante del Evangelio de Marcos. Es la sanación de un sordo mudo. Es interesante porque estamos al final del capítulo 7 del Evangelio de Marcos y el anterior domingo hemos escuchado, en cambio, que el Señor ha dicho que es del corazón del hombre que salen todas las maldades. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es el que se queda cerrado. Es el corazón del hombre que se cierra por el egoísmo, por el miedo, también por el dolor, ¿no? Sobre todo por el pecado. Entonces, comentamos este evangelio viendo para los particulares de este evangelio. Primero que nada hay que hacer notar el lugar donde se realiza este milagro. Dice el evangelio que estaba Jesús por la región de Tiro y pasó por Sidón, ya hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. ¿Es importante? Sí, es importante, porque el lugar donde va a realizar el Señor este milagro es una tierra pagana, es una tierra que no es del pueblo de Israel, no estaban ocupados, sino por gente pagana. Y entonces, en este contexto donde va a realizar el Señor el milagro, dice que le presentaron a un sordo mudo. ¿Qué significa? Porque ciertamente es una de esas dificultades que cuando un hombre es sordo y es mudo es pues porque tiene dificultad, que tiene un problema en comunicar con los demás, porque no puede escuchar a los demás, es sordo, y no puede tampoco expresarse a los demás, es mudo. Un sordo mudo, uno que tiene problemas. Ahora, el problema es de que aquí no solo está hablando el Señor de la enfermedad que se puede tener físicamente. No, el Señor lo que quiere hacer, resaltar es algo que ha quedado incluso en la liturgia. Esta palabra que el Señor ha dicho, éfata, esta frase se la retoma incluso en el rito del bautismo, porque es importante. Y entonces tenemos que entender primero qué significa el sordo mudo. Un sordo mudo, todos los días, es posible encontrar por las calles sordomudos que hablan y que escuchan, pero que son sordomudos, porque está representando a todos aquellos que de alguna manera están solos, ¿ya? Y primero que nada, pues no saben escuchar a los demás, son sordos a los demás, solo se escuchan a sí mismos, a ellos mismos. Y también son mudos, porque ¿de qué cosa hablan a los demás? No saben hablar sino de ellos mismos. Porque siempre dicen, como yo he dicho, yo ya decía, y son estas cosas que luego nos hacen siempre ponernos al centro, y ese es un problema. No se sabe comunicar y tampoco escuchar. El problema del sordo mudo es que vive solo y está cerrado, se cierra. Es lo que cierra hacia los demás, ya les decía, es el dolor. Muchas veces por dolor uno dice, ya no quiero más, y se cierra.
Y hay muchos que también por el miedo también se cierran. Y por miedo uno es capaz incluso de agredir a los demás, porque tienen el corazón cerrado, tienen los oídos, la boca cerradas y no hablan y esto es terrible porque lo vivimos en la familia, se vive en la iglesia, hay muchas personas que están así, se vive a nivel más grande de gobierno y este es el problema. Hoy pero el Señor nos presenta la solución. Es interesante, a este sordo mudo lo van a traer, lo van a presentar al Señor. El sordo mudo no viene solito eh, pidiendo ayuda, no, a este hay que traerlo delante del Señor. Son las personas que le quieren, es la iglesia la que lleva delante de Cristo a quien le puede sanar a un sordo mudo. Y lo primero que hace el Señor es sacarlo, separarlo de donde es el ambiente que no le deja estar abierto. Aquí está una de las grandes cosas que lamentablemente nosotros vivimos y parece que vivimos sumergidos en tantas palabras, tantas imágenes, que al final quieren que nosotros respondamos de una cierta manera, con el corazón cerrado, no queriendo reconciliarse con nadie. Si no se hace como yo, como un caprichoso, no, que no me lo esté porque no, si no soy yo. En cambio es importante, el Señor la primera cosa que hace es separarle de todo lo que de todo ese entorno que le dice, no, tienes que hacer esto, de todo aquello que le hace hablar de esta manera, le separa. Y entonces el Señor le va a tocar el Señor sus orejas, dice, le puso los dedos en las orejas. Ya la acción es un poco fuerte, ¿no? Y luego dice, y con su saliva le tocó la lengua. Dos acciones que uno diría, bucha, que yo no sé si me dejaría hacer. Pero atención, ¿qué significan también? Es importante, los dedos de Dios. Si con el dedo de Dios ha creado todo, eso está significando que toda la obra del Señor, toda la obra está representada en los dedos para hacer escuchar a las personas. No lo que yo hago, lo que yo soy capaz, lo que yo he hecho, sino las obras de Dios. Las obras de Dios. ¿Y qué significa poner la saliva en la boca, en la lengua del otro? Es poner las palabras de uno en la boca, en la lengua del otro. Está haciendo referencia a la oración. El Señor lo que hace entonces es que nos pone sus palabras en nosotros, nos hace hablar con su lenguaje, nos hace hablar de una manera nueva. Y el Señor dice, ábrete. Hermanos, en este domingo, el Señor nos está sanando a aquellos que tienen el corazón que está cerrado, que tal vez ya se han cansado de tantas veces hacer las mismas cosas. En este domingo el Señor nos viene a decir, Éfata, viene a poner sus dedos en nuestros oídos. El Señor viene a tocar con su saliva nuestra lengua y nos dice, ábrete. La llave para abrir nuestro corazón, para abrirse a Dios y para abrirse a los hermanos, es una llave doble. Una la hace el Señor. Y en efecto, en este domingo, el Señor se aproxima para abrir nuestro corazón, nuestra vida. Pero hay otra llave que la podemos usar solo nosotros. Son con dos llaves. Esa segunda llave es importante, que uno acepte
que reciba este don. Esto lo podemos hacer solo nosotros, porque cuando nosotros aceptamos su obra, la primera cosa que nace del corazón es pedir perdón, reconciliarse, buscar la reconciliación, recibirla de parte del Señor. El Señor viene con su gracia y luego nosotros. No va a suplantar nuestra libertad del Señor. Lo va a buscar para que los dos podamos abrir. Que el Señor nos conceda tener un corazón abierto, que necesita nuestro país, nuestra iglesia, nuestras familias, personas con un corazón nuevo, abierto al Señor y abierto a los hermanos. Esto va a hacer florecer la tierra y nos va a dar un lenguaje nuevo. Hoy, en efecto, en la liturgia, el Salmo responsorial nos va a hacer decir a todos juntos: alaba al Señor, alma mía. El primer efecto de tener un corazón nuevo es tener un nuevo lenguaje que alaba al Señor, que agradece al Señor. Tantas veces nosotros tenemos nuestro lenguaje que ya alguno dice, ya que ha llegado ya el que siempre está, que no está bien, que todo está feo, que demasiado calor, que demasiado frío, etcétera. Que estamos, y sin embargo, tener un nuevo lenguaje ayuda a tener un nuevo ambiente porque sale de un corazón nuevo, un corazón abierto, un corazón renovado porque se ha abierto al perdón. El Señor nos concede esta gracia. El Señor les bendiga.